Bien, continuando, decíamos que en esta fosa craneal anterior, el techo, el de la órbita, se relaciona con él y es la porción horizontal o porción orbitaria del frontal, que es una membrana ósea muy delgadita que forma el techo de las órbitas y que es un sitio frecuente de fracturas, dándonos el signo de mapache, ¿sí? Es decir, una equimosis bipalpebral en el paciente, y que se puede complicar también con fractura de la lámina cribosa del esmoides y provocando lesión del nervio olfatorio, dando una anosmia, que es la pérdida del olfato, y si desgarra las meninges, puede dar una fístula de líquido cefalorraquídeo del piso anterior, comunicándose una cavidad séptica, como es la cavidad nasal, con una cavidad séptica, que es la cavidad craneal, y se puede complicar con un cuadro de meningitis. Entonces, veamos entonces la porción de la fosa craneal anterior, hacia atrás el cuerpo del esfenoides, que es lo que le llaman el plano esfenoidal en la cara superior del cuerpo del esfenoides, que se relaciona con el techo del seno esfenoidal. Entonces quiere decir que si abrimos esta membranita ósea del plano esfenoidal, caeríamos al techo del seno esfenoidal, que se localiza en el interior del cuerpo del esfenoides. Podemos ya pasar a lo que sería la fosa craneal media. Entonces en esta fosa craneal media vamos a tener que hacia acá atrás vamos a tener una saliente ósea en forma de una pirámide que habíamos descrito en la cara inferior, en la norma inferior, que sería, esta sería la cara inferior, este sería el estiloides, el foramen yugular y el canal carotídeo. Ahora, si lo estamos viendo por arriba en la cara endocraniana, esta sería la porción petrosa del hueso temporal. Esta porción petrosa del temporal presenta un borde superior que lo está dividiendo en dos caras, una cara anterior y una cara posterior, y es el borde superior. Entonces, este borde superior es el que va a limitar la fosa craneal media de la fosa craneal posterior, ¿sí? Entonces, el borde superior del peñasco. Entonces ya tenemos los límites de la fosa craneal media. Hacia adelante el borde libre del ala menor del esfenoides y hacia atrás el borde superior del peñasco. Entonces, ¿qué elementos van a formar parte de la fosa craneal media? Entonces teníamos aquí en la línea media es el cuerpo del esfenoides. En su cara superior presenta una pequeña fosita, que es la fosa pituitaria o la silla turca. Entonces, la silla turca, que es donde se va a alojar la hipófisis. A los lados de esta silla turca o fosa pituitaria se encuentran dos canales, que es el canal del seno cavernoso, canal venoso, canal del seno cavernoso, que se relaciona también con la carótida interna. Entonces ya veremos que el seno cavernoso es un seno venoso dural de paredes rígidas formado por desdoblamiento de la dura madre, y curiosamente en su interior se localizan las carótidas internas, ¿sí? Entonces es lo importante de este canal del seno cavernoso. Si seguimos en este cara superior del cuerpo de los esfenoides, tenemos aquí un pequeño canal, que es el canal quiasmático, que está ahí la unión del piso anterior del piso medio, es el canal quiasmático, que en ocasiones hacia arriba se relaciona con el quiasma óptico, no es constante. Y a los lados de este canal quiasmático se encuentran dos orificios, ¿sí? Que es el orificio o del foramen óptico o canal óptico. Entonces aquí tenemos los forámenes o el canal óptico, que estarían en la base de las alas menores del esfenoides y que se describen en la fosa craneal media. A través de este canal óptico va a pasar el nervio óptico, el segundo par craneal, junto con la arteria oftálmica, que es rama de la carótida interna, que cuando pasa en el interior del seno cavernoso pasa a mediar a las clinoides anteriores y de ahí hace una curva hacia atrás y arriba, y en ese es el punto donde da origen a la arteria
oftálmica esta carótida interna. En la pared anterior de la fosa pituitaria o silla turca se encuentra una pequeña saliente que es el tubérculo de la silla turca o el tubérculo celar. Está el tubérculo de la silla turca o tubérculo celar. Esas serían estructuras que se encuentran aquí en la cara superior del cuerpo de los esfenoides y que están en la fosa craneal media. Más hacia atrás de la fosa pituitaria se encuentran dos salientes óseas comunicadas por una pequeña membranita ósea, que es el respaldo de la silla turca. Está el respaldo de la silla turca, que en sus bordes, borde superior y lateralmente se encuentran ahora las clinoides posteriores, que también es donde se inserta parte del tentorio o tienda del cerebelo. Es las clinoides posteriores. Entonces tenemos que las clinoides anteriores forman parte de las alas menores del esfenoides, mientras que las clinoides posteriores son del cuerpo del esfenoides. A los lados del cuerpo del esfenoides, en el ala, en la fosa craneal media, se encuentra el ala mayor del esfenoides. Este es el ala mayor del esfenoides. Que ya comentábamos que está la mayor del esfenoides abajo y el ala menor del esfenoides arriba. Aquí se encuentra una pequeña fisura. Entonces podríamos poner aquí una flechita. Aquí se encuentra una pequeña fisura, que es la fisura orbitaria superior. Entonces la fisura orbitaria superior limitada entre el ala menor y el ala mayor del esfenoides, que las habíamos descrito en nuestra vista anterior, aquí en este punto, y que comentábamos pasan los nervios craneales que van a dar la inervación a los músculos extraoculares e intraoculares. Pasa el tercero, oculomotor, cuarto, troclear, sexto, abducens, y la rama oftálmica del trigémino, junto con las venas oftálmicas que van a desembocar hacia el seno cavernoso, y la arteria meningia recurrente, rama de la arteria oftálmica. ¿Sí? Entonces la fisura orbitaria superior. Vamos a ilustrar aquí la unión entre lo que sería la escama del temporal y las alas mayores del esfenoides. Aquí estaría esta sutura entre las alas mayores del esfenoides y la escama del temporal. Entonces, estas alas mayores del esfenoides, cerca de su unión con el cuerpo del esfenoides, en un plano anterior, se encuentra un orificio que está dirigido en sentido vertical, ¿sí? Y que se dirige hacia adelante, que es el foramen redondo. Es el foramen redondo, antes llamado agujero redondo mayor. Este foramen redondo, que está en sentido vertical, dirigiéndose hacia adelante, es donde va a pasar la rama maxilar del trigémino, es decir, 5-2, y que va a comunicar la fosa craneal media con la fosa pterigopalatina, que ya estudiaremos en las fosas extracraneales, la fosa pterigopalatina, ¿sí? Esta fosa pterigopalatina, ya veremos que ahí es donde llega la rama maxilar del trigémino. Se encuentra un pequeño ganglio parasimpático, que es el ganglio pterigopalatino, antes llamado esfenopalatino, ¿sí? Posterolateral a este foramen redondo se encuentra otro pequeño foramen, que lo habíamos visto en la norma inferior o en la vista inferior del cráneo, ¿sí? Que era el foramen oval, ¿sí? Encontramos el foramen oval, que ya habíamos mencionado, pasa, ¿sí? 5-3, la rama mandibular del trigémino, ¿sí? Junto con la arteria meningia menor. Y lateral al foramen oval se encuentra un pequeño orificio, que es el foramen espinoso, ¿sí? Que también se comunica la fosa craneal media con una fosa extracraneal que vamos a estudiar posteriormente, que es la fosa infratemporal o subtemporal, ¿sí? Que es entonces el foramen espinoso, donde pasa el paquete meningio medio. Entre el ala mayor del esfenoides y la porción petrosa del temporal se localiza un orificio alargado, y por eso se recibe el nombre del foramen lacerum.
Entonces, foramen lacerum entre el ala mayor del esfenoides y la porción temporal, porción petrosa del temporal. Es el foramen lacerum o rasgado, ¿sí? Este foramen lacerum tiene importancia porque en él va a pasar la arteria carótida interna, que decíamos pasa por el canal carotidio, ¿sí? El canal carotidio se mete aquí la carótida interna y medialmente y hacia adelante se continúa en el foramen lacerum, entonces pasa la carótida interna y también ahí se aloja la porción cartilaginosa de la tuba auditiva o trompa de Eustaquio. Entonces la porción cartilaginosa de la tuba auditiva, ya veremos que desemboca la tuba auditiva en la cara anterior de la caja del tímpano, entonces tiene una porción ósea, que es la porción lateral, y su porción cartilaginosa pasa por el foramen lacerum, de ahí sale del cráneo, y abajo del proceso basilar del occipital, te decíamos que aquí se encuentra la faringe, y entonces de esa forma, ¿sí?, la tuba auditiva desemboca en las paredes laterales de la nasofaringe, esta tuba auditiva. Entonces, son los dos elementos que se encuentran en el foramen lacerum, carótida interna y la porción cartilaginosa de la tuba auditiva. Este pequeño orificio, este canal, este foramen lacerum, también vamos a observar que atrás de él ya se encontraría la cara anterior del peñasco. Entonces, en esta cara anterior del peñasco, siguiendo la fosa craneal media, cerca del vértice del peñasco aquí se encuentra una pequeña fosa, que es la fosa trigeminal, donde va a descansar el ganglio del trigémino, ¿sí?, o antes llamado ganglio de Gasser. Entonces la fosa trigeminal o fosita D, antes denominada de Gasser, donde va a estar descansando el ganglio del trigémino. Vamos a tener presente que en relación con esta fosita yugular, fosita trigeminal, lateralmente a él se encuentra en esta cara anterior del peñasco una saliente, ¿sí?, que es la eminencia arcuata. Eminencia arcuata, que lo va a estar formando el canal semicircular anterior del oído interno. Y por último tengo una pequeña superficie, ¿sí?, así horizontal, en esta misma cara anterior del peñasco, que es muy delgada y que va a formar el techo de la caja del tímpano. Entonces es el tegmen tympani o techo del tímpano. Es el tegmen timpánico, o tegmen tympani o techo del tímpano. De tal forma que si cortamos o perforamos esta pequeña membranita, vamos a caer al techo de la caja del tímpano. En relación con el foramen, la fosita trigeminal, ¿sí?, se van a encontrar dos pequeños hiatos, ¿sí? ¿Sí? Aquí en relación con esta fosita se encuentran el hiato del nervio petroso mayor y el hiato del nervio petroso menor, ¿sí? Entonces aquí se encontrarían los pequeñitos hiatos arribita de lo que sería la fosita trigeminal, que son los hiatos, ¿sí?, los hiatos o forámenes de los nervios petrosos, del nervio petroso mayor, que es rama del nervio facial, y del nervio petroso menor, que es rama del gloso faríngeo. Ya estudiaremos que este nervio petroso mayor pasa por su pequeño hiato, sale del cráneo y se va a introducir en la unión de los procesos pterigoides con el cuerpo del esfenoides. Y exactamente aquí en esta unión de los procesos pterigoides con el cuerpo del esfenoides se encuentra un pequeño conductito, que es el canal pterigoideo, que antes se llamaba canal vidiano, es el canal o conducto pterigoideo, donde va a estar pasando el nervio pterigoideo, nervio vidiano, que lo forma principalmente el nervio petroso mayor, rama del nervio
facial, que pasa aquí por su hiato, se relaciona con la fosita trigeminal, sale del cráneo y se va entre la unión de los prosterioides con el cuerpo del esfenoides por el canal pterigoideo para formar el nervio vidiano, que va a llegar al ganglio esfenopalatino y después van a salir del ganglio esfenopalatino las fibras postganglionares parasimpáticas para darle inervación parasimpática a la glándula lagrimal. Entonces es lo importante de la fosa craneal media. Por último llegaría la fosa craneal posterior. Entonces aquí en la fosa craneal posterior, lo primero que llama la atención es este gran foramen que ya habíamos observado en la cara inferior, que es el foramen magno, donde pasa la médula oblongada, las arterias vertebrales, la porción espinal del nervio accesorio, el 11º par craneal, y las arterias espinales. A los lados de este foramen magno, dos salientes óseas que dependen del occipital, que son los cóndilos del occipital, que se van a articular con las masas laterales del atlas, formando la articulación. Aquí una equivocación. Estos cóndilos del occipital teníamos que haberlos puesto en la norma inferior. Una disculpa, ¿sí? Entonces nos faltó aquí estos cóndilos del occipital, pero están en la norma o cara inferior, que se van a articular con las masas laterales del occipital, y que por delante de él se encuentra un pequeño orificio que es el conducto del hipogloso, donde pasa el nervio hipogloso. Entonces esto sería en la norma inferior, una disculpa, ¿no? Entonces aquí tache, ¿verdad? No hay cóndilos del occipital, claro, y aquí en esta norma interna sí veríamos un pequeño canalito, que es el canal del hipogloso, ¿verdad? El canal del hipogloso, ¿sí? Donde va a pasar el nervio hipogloso y que se abre por delante de los cóndilos del occipital en la norma inferior, ¿verdad? Tendríamos aquí la cara endocraniana del proceso basilar del occipital. Ya decíamos que en la norma inferior el proceso basilar del occipital presentaba el tubérculo faríngeo, ¿verdad? Entonces aquí esta cara interna o cara endocraniana del proceso basilar occipital tiene forma de una clavija, que es el clivus, ¿sí? Es el clivus, que es una especie de una resbaladilla, ¿sí? Que va del respaldo de la silla turca acá hacia el agujero magno, y aquí estaría descansando la porción rostral de la médula oblongada y la cara ventral del puente a nivel del clivus. Si seguimos con esta fosa craneal posterior, aparte del foramen magno, del canal del hipogloso, que antes se llamaba canal precondilio, y el clivus, tendríamos la cara posterior del peñasco. Entonces en esta cara posterior del peñasco se observa un orificio que me comunica a un conducto, que es el foramen auditivo interno, en la cara posterior del peñasco del temporal. Y por este foramen auditivo interno van a estar pasando el nervio facial y el nervio, ¿sí?, vestíbulo coclear, ¿sí?, el 8º par craneal vestíbulo coclear, junto con la arteria laberíntica, antes llamada auditiva interna, que en la mayoría de los casos proviene del tronco basilar, aunque a veces también puede provenir de la arteria cerebelosa antero inferior. Entonces es el foramen auditivo interno en la fosa craneal posterior. Y entre lo que serían las masas laterales del occipital, que limitan hacia los lados el foramen magno, ¿sí?, y el peñasco, encuentro un orificio que también está así alargado, ¿sí?, que es el foramen yugular. Entonces el foramen yugular, entre el peñasco y el occipital, este foramen yugular está subdividido en una porción vascular donde pasa la yugular interna, que es posterolateral, y una porción nerviosa, que es anteromedial, donde va a estar pasando el glosofaringio, el vago y el nervio accesorio, mientras que en la porción lateral y posterior está pasando la vena yugular interna.
Esta vena yugular interna se forma de la unión del seno petroso inferior, que viene del seno cavernoso. Entonces aquí entre el clivus y el peñasco se encuentra un pequeño surquito, que es el surco del seno petroso inferior, que se va a unir con el seno sigmoides. El seno sigmoides, ¿sí? Aquí entre el peñasco y el occipital se presenta un surco, que es el surco del seno sigmoides, que al llegar al foramen yugular se une al seno petroso inferior y van a formar la vena yugular interna que sale por el foramen yugular, ¿sí? A su vez, este seno sigmoides se encuentra aquí en la cara intracraneal de la escama del occipital. Se continúa aquí con el surco del seno transverso, y este surco del seno transverso se relaciona con la protuberancia occipital interna, que se encuentra a nivel de la protuberancia occipital externa, ¿sí? Entonces sería la protuberancia occipital interna, y a los lados de ella los surcos de los senos transversos, y que esta protuberancia occipital interna, generalmente uno u otro lado, se encuentra la confluencia de los senos, que antes se llamaba la prensa derófila. Entonces salen los surcos de los senos transversos, que atrás del peñasco se van a continuar con el surco del seno sigmoides, donde se va a unir con el seno petroso inferior para formar la vena yugular interna, ¿sí? Aquí tendríamos por atrás del foramen magno la cresta frontal, pero la cresta occipital interna, donde va un seno venoso dural, que es el seno occipital, que también va a drenar a la confluencia de los senos, que se relaciona con la protuberancia occipital interna. Y que a los lados de esta cresta occipital interna se encuentran dos fosas, que son las fosas cerebelosas, donde van a estar descansando los hemisferios cerebelosos, por abajo de los surcos de los senos transversos. Y arriba estarían las fosas cerebrales, y aquí con el surco del seno sagital superior, ya en su terminación del seno sagital superior, llegando a la confluencia de los senos, ¿sí? Entonces de esa forma ya terminamos lo que sería el piso de la cavidad craneal.